In onda, su Radio Università Calf, LRG 300. Ma se che penso. Dal latino all'italiano. El término Senado deriva del latín senex, es decir, viejo, porque los miembros del Senado eran inicialmente los ancianos del pueblo romano. Según la tradición, el Senado fue constituido por Rómulo, el fundador de Roma, y estaba estructurado según las normas tribales típicas de las poblaciones indoeuropeas de ese período histórico. Estas primeras comunidades incluían frecuentemente en sus consejos tribales a los ancianos, hombres de una cierta experiencia y sabiduría. Las primeras familias romanas eran las gens, es decir, los clanes. Cada una de ellas estaba formada por la unión de distintas familias bajo la guía de un patriarca común llamado pater, quien era el jefe indiscutido del clan. Cuando estos clanes se unieron entre sí para formar comunidades, los patres fueron seleccionados entre los patriarcas de las distintas familias para formar un consejo federal que tomó el nombre de Senato. Fue así que los patres entendieron que era necesario tener un solo hombre que los guiara. Por este motivo eligieron un rex y lo invistieron con poderes soberanos. Cuando un rey o rex moría, el poder retornaba, al menos provisoriamente, a los patres. En la actualidad, el Senado en Italia está compuesto por 315 miembros elegidos entre ciudadanos italianos que deben tener 40 años de edad cumplidos. Son elegidos por sufragio universal y directo por electores que tengan cumplidos los 25 años de edad. Todos los presidentes italianos, una vez que cumplen su mandato, pasan a ser senadores vitalicios. Además, el presidente de la República puede nombrar senadores vitalicios a personalidades que hayan dado prestigio a la nación en el campo social, científico, artístico y literario. Estas personalidades no pueden superar un número de 5. Algunos senadores vitalicios conocidos internacionalmente son Antonio Toscanini, director de orquesta; Eugenio Montale, poeta, periodista y escritor genovés; Gianni Agnelli, empresario industrial y principal accionista de la Fiat; Rita Levi Montalcini, neurobióloga; Mario Monti, economista, docente universitario y político. Dal latino all'italiano. Il tuo amore così grande, tutto il mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate. Il tuo amore così buono, quanto male ha sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Quanto bene tu mi hai fatto carezzandomi la mano quel mattino ormai lontano che mi ha regalato te. E il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi, non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Quanto bene tu mi hai fatto carezzandomi la mano quel mattino ormai lontano che mi ha regalato te. E il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi, non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo
Y en nuestro tercer tema musical escuchamos al eritreo, genovés por adopción, Bruno Lauzi, interpretando Il tuo amore. El pasado 2 de junio se cumplió un nuevo aniversario del Día de la República de Italia. Como ya es tradición, el presidente italiano Giorgio Napolitano encabezó el desfile militar con el que fue celebrado el aniversario número 68 de la proclamación de la República. En el 68º aniversario de la República y a 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, he renovado con especial emoción mi homenaje en el monumento al soldado caído, declaró el mandatario tras depositar una ofrenda floral en el altar a la patria. Resaltó que los países europeos que hace un siglo se combatían ferozmente, hoy están unidos bajo la misma bandera, y a nombre de los valores comunes de libertad, justicia e igualdad persiguen conjuntamente la prosperidad. Advirtió que para Europa la paz no es un bien conquistado definitivamente, como lo demuestran los puntos de tensión en las fronteras de la Unión Europea y el combate al terrorismo y la criminalidad organizada. En el mundo de la competencia económica y de la globalización, los instrumentos de los países democráticos están llamados a desarrollar tareas vitales de disuasión, prevención y protección de la seguridad de los ciudadanos y de tutela de la legalidad, señaló. En la ceremonia estuvieron presentes el primer ministro Matteo Renzi, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Laura Boldrini y Pietro Grasso, la ministra de la Defensa Roberta Pinotti y el alcalde de Roma Ignazio Marino, entre otros. La República de Italia como tal nació en el año 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del referéndum institucional del 2 y 3 de junio del mencionado año. Tuvieron derecho de voto todos los italianos, hombres y por primera vez también las mujeres mayores de 21 años. Quienes podían votar representaban el 61,4% de la población. Fue un referéndum en el que se eligió entre monarquía y república y en el que además se eligieron los 556 diputados de la Asamblea Constituyente, a quienes se les confió el deber de redactar la nueva Carta Constitucional. Venció la República, aunque el resultado fue inferior a las expectativas de los republicanos, 54,3 votos válidos sobre 100. Los otros 45,7 se expresaron para que Humberto II, coronado rey menos de un mes antes, permaneciera en el trono. Los monárquicos hablaron de engaño y muchas no fueron consideraciones banales, sobre todo una: no todos los italianos habían podido votar. En efecto, en 1946 los límites postbélicos no habían sido aún definidos y Roma no había adquirido la soberanía sobre 3 provincias, Bolzano, Trieste y Gorizia, que estaban administradas por las tropas aliadas. Así, los habitantes de Alto Adige y de la Venezia Giulia no pudieron votar. Lo mismo ocurrió con miles de prisioneros que no habían aún regresado a casa. Según las estimaciones de los monárquicos, todo eso se habría traducido en la cancelación de aproximadamente 3 millones de votos potenciales, por lo que, al menos en teoría, se trató de votos que habrían podido cambiar el resultado. Es improbable que el Alto Adige estuviera a favor de una monarquía que había avalado la política fascista para una italianización forzada de la región. En cambio, una duda más que razonable puede existir en cuanto a la Venezia Giulia, donde la ocupación yugoslava del año 1945 había dejado pésimos recuerdos y grandes sentimientos anticomunistas que podían fácilmente transformarse en antirrepublicanos, ya que el Partido Comunista era un gran partidario de la República. Pero la gran duda y el descontento nacía del hecho de que los primeros resultados daban como ganadora a la monarquía y seguidamente el resultado se dio vuelta dando la impresión de la inclusión de votos tardíos, todos a favor de la República. La acusación nunca fue probada, pero aún hoy, en los historiadores, alguna duda al respecto persiste.
Hace algunos años el periodista y escritor Massimo Caprara, ex secretario del líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, y para nada partidario de la monarquía, hizo una investigación y llegó a la conclusión de que mientras se votaba, Togliatti habría inducido al presidente de la Casación de ese momento, Giuseppe Pagano, a retrasar la difusión de los resultados para dar tiempo a algunos a depositar su voto a favor de la República. Si fue o no así, lo más probable es que nunca se sabrá. Lo cierto es que muchos aún hoy añoran la monarquía, y lo aún más cierto es que ese 2 de junio de 1946 nació la República de Italia. En el año 1949, el 2 de junio, fue reconocida como fiesta nacional, pero recién en el año 2000, el entonces presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, invitó al gobierno del momento a fijar efectivamente las celebraciones en esa fecha, ya que antes se llevaban a cabo el primer domingo de junio. El ceremonial prevé la ofrenda de una corona de laureles en la tumba del soldado desconocido en el altar de la patria en Roma y un desfile militar en presencia de los altos mandos del Estado en los foros imperiales. Participan todas las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Policía y el Cuerpo Nacional de los Vigili del Fuoco y de la Cruz Roja Italiana. En el año 2005, el presidente ordenó que participaran también en el desfile el Cuerpo de Policía Municipal de Roma y el personal de Protección Civil. Participaron además delegaciones militares de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea y algunas representaciones de cuerpos militares multinacionales con presencia italiana entre sus filas. Además, por la tarde se abren a la población los jardines del Palacio del Quirinale, sede de la Presidencia de la República, donde se llevan a cabo interpretaciones musicales a cargo de las bandas de los distintos cuerpos militares del Estado. Buon 2 giugno a tutti gli italiani. Feliz 2 de junio a todos los italianos. Celebramos este año el Día de la República con ánimo esperanzado, porque se presenta la necesidad de fuertes cambios en áreas fundamentales. Porque Italia puede hoy hablar en voz alta en Europa y contribuir a cambiar las instituciones y la política, y en definitiva porque en nuestra sociedad, especialmente entre los jóvenes, se han multiplicado las manifestaciones de voluntad constructiva y de espíritu de iniciativa. Son estos los hechos que nos deben dar confianza, sabiendo que la fe en el futuro es la condición esencial para volver a crecer y a progresar. En estos difíciles años de crisis, la economía y la realidad social de nuestro país ha retrocedido notablemente, como lo expresa el enorme nivel de desocupación, sobre todo entre los jóvenes. Come dice il livello insopportabile cui è giunta la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Si este retroceso se detuvo, si aparecen señales, aunque sean débiles aún, de recuperación, el problema es ahora tomar rápidamente las decisiones y las acciones que puedan mejorar las condiciones de los que han sufrido más a causa de la crisis y abrir la perspectiva de un nuevo desarrollo para Italia. Di un nuovo sviluppo per l'Italia. Il da farsi è ormai delineato. Lo que se debe hacer se presenta ya delineado. Determinantes son las reformas estructurales, entre las cuales ya se encuentran encaminadas aquellas para las instituciones, para la administración pública, para el trabajo y para una economía más competitiva. Espero que se dé una confrontación civilizada en el Parlamento, que se alcancen los acuerdos que se necesitan para toda modificación constitucional. Es tiempo de soluciones, no de nuevas tentativas infructuosas. El camino del cambio pasa por muchas otras innovaciones, pero precisamente porque es un camino largo y complejo se requiere continuidad y no inestabilidad, tenacidad y no repetida incertidumbre. Esta necesidad que siempre he reclamado ha sido muy bien comprendida por los italianos, y lo digo mirando objetivamente al conjunto de las posiciones políticas que han confrontado en ocasión de las recientes elecciones. Il cammino del nostro paese verso un futuro migliore
El camino de nuestro país hacia un futuro mejor pasa también, no lo olvidemos, por la lucha sin cuartel contra la corrupción, la criminalidad y la evasión fiscal. Y es un camino que no debe ser contaminado ni desviado por violencias, ni intimidaciones, ni ilegalidades de ningún género. A tal fin, todas las fuerzas productivas del Estado y de la sociedad están llamadas a cooperar. Esto es lo que debemos desear todos juntos al festejar el aniversario del nacimiento de nuestra República y del renacer de nuestra democracia. L'anniversario della nascita della nostra Repubblica, della rinascita della nostra democrazia. Y por supuesto lo que escuchábamos fue el video discurso que el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, dirigió al país en ocasión de conmemorarse el 2 de junio. Con motivo de la celebración del Día del Periodista, establecida el 7 de junio del año 1938 durante el primer Congreso Nacional de Periodistas que se celebró en la provincia de Córdoba en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, diversos organismos tanto del Estado como de los distintos poderes del Estado, como empresariales y hasta organizaciones no gubernamentales, realizaron actividades para agasajar a la prensa. Tuve la oportunidad de estar el viernes pasado en la legislatura, donde se hizo un lindo homenaje, que además estuvo muy bien servido y regado, por supuesto, y allí escuchamos parte de la disertación de la doctora Ana Pechén, la que se manifestó muy a favor, digamos, de sostener el libre albedrío y la libertad de los periodistas de elegir los temas que quieran para tratar, pero al mismo tiempo manifestó sus deseos de que le gustaría de que las noticias no solamente incluyeran las cuestiones que llevan solo a los conflictos, sino que también le gustaría que se le diera espacio a algunas actividades que se promueven desde el Estado y que tienen que ver, digamos, con políticas que involucran a toda la sociedad. Es el caso particular de la campaña provincial contra el abuso sexual infantil al que personalmente me pidió si le podía dar un espacio. Yo les cuento que en esta campaña participan el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, creado por la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil que desarrollan sus actividades a favor de la niñez y adolescencia y realizan distintas actividades. Durante el mes de mayo, la campaña contra el abuso sexual infantil Contalo realizó actividades en distintas ciudades del interior de la provincia, entre ellas Piedra del Águila, El Salitral y Paimún, donde participaron más de 300 chicos. Como parte de esta campaña se organizaron espectáculos infantiles, pintadas de remeras y banderas con frases relacionadas al cuidado del cuerpo y se entregó además material informativo sobre el tema. Hubo una capacitación, por otra parte, en San Martín de los Andes, en la que participó Jorge Volnovich, un médico psicoanalista especializado en niños y adolescentes, quien disertó sobre protocolos y buenas prácticas en el campo del abuso sexual infanto-juvenil y además realizó un ateneo de consultas de casos con este profesional, ¿no es cierto? Participaron también otros profesionales y operadores que trabajan en el tema. Volnovich es director interinstitucional de la Sociedad Brasilera de Estudios y Pesquisas de la Infancia, con sede en Río de Janeiro, Brasil, vicepresidente de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil y supervisor clínico de los servicios de niñez y adolescencia de la Municipalidad de Morón. También se realizaron durante el mes de mayo, dentro siempre de las actividades de la campaña Contalo, en Ramón Castro, en Bajada del Agrio y en Chorriaca.
con esta información a la que adherimos además de buen grado, nos parece importante en este contexto por lo menos difundir este tipo de información y de los servicios que permiten denunciar este tipo de abusos. Ustedes ya deben saber, o sea que es la línea 102. Damos por hoy terminado nuestro programa, agradeciéndoles que hayan estado acompañándonos durante esta hora y deseándoles un excelente domingo. Estuvimos con ustedes María Laura Ceballos y Martín Roques. Maurizio Grandi, nuestro columnista liguro. Enseguida llegan las noticias con Santiago Millano. En la operación técnica estuvo Andrés Sepúlveda. No se vaya de la 103.7, que a continuación viene La razón del canto con Orazio Bascugnani. Sperando vi sia piaciuta questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona domenica a tutti e arrivederci. Cerca aspetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Ed ogni volta ci chiediamo se quel po'... Hasta aquí compartimos Ma se che penso, un sentito omaggio alla terra natia dei nostri avi. Ta-ta-ta.